Buenos días, estudiantes. Soy Cintia Derotier, su profesora de Ciencia Natural. Hoy día, en la clase número 5, hablaremos de sustancias. Bueno, y el objetivo de nuestra clase de hoy es clasificar tipos de sustancias, según si son puras o mezclas, y veremos también que existen mezclas que son de tipo heterogéneas u homogéneas. Así que al terminar de estudiar ese PowerPoint, usted debe ser capaz de clasificar las sustancias según esos criterios. Para visualizar el PowerPoint desde Classroom, es mejor si seleccionan el modo de presentación. Recuerden que pueden ayudarse de su libro de texto, de la página 8 a la página 14, y que al terminar esta presentación ustedes tendrán que realizar una actividad, una clasificación de las sustancias. Recordemos lo que hemos visto hasta ahora. La materia es todo aquello que tiene volumen, que se puede, su unidad puede ser el centímetro cúbico y se puede anotar cc o centímetros cúbicos, que es el 3. Y la materia también tiene masa, volumen y masa. Luego, hemos visto ya que la materia se puede clasificar según su estado, ya sea sólido, líquido o gaseoso. También la materia puede pasar de un estado al otro, según ciertos factores que ya hemos visto, la temperatura, y a través de la actividad que hemos visto en la clase anterior, han visto un poco también el tema de cómo afecta la presión a la materia. Y hemos un poquito hablado del ciclo del agua, donde ahí vemos cómo el agua cambia de un estado a otro según temperatura, presión. Y recuerden esas imágenes que tienen que ver con las partículas, cómo se ordenan en un gas, en un líquido y en un sólido, y según la velocidad en la cual se mueven, según la fuerza de atracción que tienen, entonces un sólido tiene cierta característica, que es volumen y forma fija. El líquido, sus partículas tienen una velocidad mediana, una leve fuerza de atracción y el volumen es constante, pero la forma se adapta al recipiente, o sea, es variable. Y en los gases, las partículas tienen una alta velocidad y no se atraen para nada entre sí, lo que provoca que el gas va a tomar el máximo espacio que uno le da y entonces el volumen es variable y la forma también es variable, dependerá del recipiente que va a contener este gas. Y hemos visto en la actividad pasada cómo un gas, al comprimirlo, en apretar ese círculo, hacerlo más chico, las partículas se van a acercar las unas a las otras y puede pasar del estado gaseoso al líquido. Por esa presión hay un cambio de agregación de las partículas, provocando un cambio de estado. Ahora, evaluemos un poco los conocimientos que tenemos previo a estudio, porque como les he dicho muchas veces, ustedes ya saben hartas cosas. Así que es el momento de tomar su cuaderno y su lápiz y de responder a esas 3 preguntas. Clasificar estas siguientes materias según si son sustancias puras o mezclas, porque ya en su cabeza tienen una idea de lo que es una sustancia pura o una mezcla. Las materias son aceite, que está ahí, el alcohol, 90 grados, sal, tierra y agua. Con usted, ¿eso es una sustancia pura o una mezcla? Estas están aquí. Y ahí responden, ¿qué característica le permite clasificar? A ver, ¿según qué criterio usted dijo, sí, eso es una sustancia pura? ¿Por qué? Porque, no sé, ahí usted tiene que responder, es la primera pregunta que está aquí. 2. ¿Se puede elaborar una mezcla con algunos de esos materiales? ¿Y por qué? Anotar. Por ejemplo, ¿qué pasa si mezclo tierra con sal? O si mezclo sal con agua. O tierra con agua. O tierra con aceite. O alcohol con aceite. O alcohol con agua. ¿Qué va a pasar? No es necesario que hagan todas las combinaciones posibles, pero solamente ahí es para ver qué es lo que ustedes entienden por mezcla. 3. ¿Cómo podrías
clasificar las mezclas. Por ejemplo, si mezclo agua con aceite, ¿cómo se puede clasificar eso? Seguramente lo ha hecho cuando ha hecho una vinagreta o antes de batir la mezcla para hacer la mayonesa. ¿Cómo se encuentra esas dos cosas? Si la pongo en un vaso, pongo agua y pongo aceite. Entonces, ¿es lo mismo que si pongo sal con agua? ¿Se ve lo mismo? Ahí, la idea es establecer un criterio. Luego, una vez que han terminado eso, sigan estudiando y cuando terminan, ahí vuelven a ver su respuesta y van a tener sorpresas, segura. Ahora, entremos en lo que nos llama a estudiar hoy día, que es la materia. ¿Ya? En términos simples, la podemos encontrar en estado fundamental o elemental, es decir, sola, y sin ser unida, nada más. Y vamos a ver unos ejemplos. Y también la podemos encontrar combinada, o sea, una mezcla con otras sustancias, de varias sustancias juntas. Y eso es lo que ocurre en la mayor parte del tiempo. ¿Ya? Entonces vemos cómo se encuentra la materia en la naturaleza. Nos pregunta Lisa. Sustancias puras y las mezclas. Bueno, queremos clasificar la materia en cuanto a su composición, mirándola de cerca, qué es lo que compone una materia, podemos establecer un criterio que sería, por ejemplo, si es pura o si es una mezcla. Son un criterio válido y básico para establecer un árbol ahí, una mapa conceptual para hablar de la materia. Entonces, en cuanto a su composición, podemos ver que materia puede ser pura o una materia puede ser una mezcla. Veamos, las sustancias puras tienen una composición fija, ya está escrito aquí, y se clasifican a su vez en elemento o compuesto. Vamos a ver tranquilamente lo que es eso. Un elemento es una sustancia con un solo tipo de átomo, o una partícula, como hemos hablado la otra vez de partícula, ahí volvemos a ver ese término de partícula. Pronto hablaremos de átomos y es importante que ya pasemos a ese término. Mientras que los compuestos es la unión química de varios átomos que son diferentes. Vean unos ejemplos. El oro. Aquí en esta piedra de oro solamente tengo átomos de oro. Están unidos entre sí. Entonces eso es una sustancia pura de tipo elemento. Ahí en la tabla periódica, que quizás han visto, encontramos todos los elementos conocidos hasta el día de hoy. Igual se siguen agregando, a veces ahí hay más tabla más extensa. Por ejemplo, aquí tenemos el litio. Ire es un productor de litio. Por aquí también debemos encontrar el cobre. Carbón, oxígeno, a ver, cobalt, tenemos calcium, magnesium. ¿Se acuerdan de estos nombres? Son muy extraños. El plomo también que está como por aquí. El cloro, flúor, oxígeno. Esos son elementos puros. Y entonces, si tengo solamente la unión de varios tipos de, por ejemplo, de litio, como les dije, se produce en Chile, es una piedra también, están unidos entre sí estos átomos de litio, entonces tenemos un elemento, una sustancia pura de tipo elemento. Ahora, también tenemos otro tipo de sustancia pura, que son los compuestos. Por ejemplo, el agua es un compuesto químico, ya que se compone de un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno. Ahí está una representación. Eso se llama una molécula de agua. Entonces, como dijimos, son dos tipos de átomos diferentes, hidrógeno y oxígeno. Y además en una proporción diferente. Tengo un oxígeno por dos hidrógeno. Y juntos hacen la molécula de agua, H2O. H2, porque tengo dos, y O, tengo uno solo. Por eso se anota así.
Ahora, si en un bidón de agua o solamente este tipo de molécula, entonces estoy frente a una sustancia pura. Y como estoy hablando de una sustancia que está compuesta por dos tipos de átomo o más, pero solamente estas moléculas están en el bidón, entonces es una sustancia pura de tipo compuesto. Ahora, ¿cuál otro compuesto conocen? Por ejemplo, si piensen un poquito, hemos hablado de algunos en la expiración, por ejemplo, cuando usted expira, es CO2. Tengo un carbono y 2O, CO2. Y si lleno una botella de puro CO2, solamente CO2, entonces tendré una sustancia pura de tipo compuesto. Quizás ustedes tengan más ideas de compuestos. Anótenlo en su cuaderno. Entonces ahora, ¿qué es una mezcla? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si usted se quiere hacer un jugo de piña, necesita poner piña, agua, quizás un poquito de azúcar. A algunos les gusta con jugo de limón, qué sé yo. Va a poner una cierta porción de agua, de azúcar y de fruta en una juguera y lo van a mezclar. Y ahí se van a deshacer en pedacitos la piña, dejando sabor al agua, se va a ir diluyendo el azúcar y vamos a tener un rico jugo de piña. Eso es lo que se llama en química una mezcla. Pero ahora, como les dije, la materia puede ser una mezcla y la mezcla existe en dos tipos, homogénea y heterogénea. Así que con tranquilidad vamos a ver. Primero, definamos lo que es mezcla. La mezcla es la combinación de dos o más sustancias químicas puras que se unieron por medio de un proceso físico y no químico. El proceso físico ahí fue la juguera que entregó energía cinética a la mezcla, o sea, a los compuestos que todavía no estaban mezclados, y los terminó rompiendo y se hizo el jugo. Por ende, pueden ser separadas también por proceso físico, ¿ya? Por ejemplo, aquí puse un colador. Mire, el jugo de piña, imaginando que está aquí, lo puedo separar. Voy a colar y voy a tener aquí en el colador restos de piña. Y por otro lado, el jugo, si fuese un colador químico, claramente, no así de cocina, uno que se ocupa en un laboratorio, perdón, un colador de laboratorio, podría obtener agua pura. Y este proceso es el que se ocupa, de hecho, cuando en las plantas de tratamiento de agua, cuando tratan el agua, ocupan varios tipos de filtros para volver a separar las mezclas y eso es muy bueno porque estamos limpiando el agua, entre comillas. Ya, de acuerdo a la distribución de los componentes de una mezcla, vamos a tener homogénea y heterogénea. Tipos de mezclas homogénea y heterogénea. Vamos a ver en detalle eso. La mezcla homogénea. Homogénea, significa lo mismo. Homogénea se caracteriza porque las sustancias puras que están combinadas entre ellas no se pueden distinguir unas de las otras a simple vista. Es decir, formar una sustancia uniforme que no presenta variación. Por ejemplo, ahí el café. Le estoy agregando leche ahí. ¿Ven cómo se pone leche con el café? Bueno, ahí una vez que está mezclado, es imposible distinguir dónde está la leche y dónde está el café. Están los dos mezclados. A simple vista no puedo distinguir los dos componentes de esa mezcla homogénea. Por eso, homogénea quiere decir que es lo mismo. O sea, parece que fuese uno solo. ¿Ya? Perdí mi mouse. Aquí está. En nuestra vida, en la naturaleza, bueno, eso no existe en la naturaleza, lo hicimos nosotros, pero existen otros tipos de mezclas homogéneas. Ahí les puse un par de ejemplos más. Una mayonesa. Usted ocupó huevo, aceite, sal, quizás algunos le ponen ajo, limón, pimienta, lo va mezclando y al final tengo a la vista una mezcla así blanca.
homogénea. No veo pedacitos por aquí de huevo, pedacitos de aquí de sal. Está de vista una sola cosa. La masa de pizza, harina, aceite, agua. Lo voy mezclando, un poquito de sal, algunos le ponen orégano y tengo una masa de pizza. Es una mezcla homogénea. Entonces, también, que es una aleación de cobre con estaño, que son dos, no les quería mostrar, por eso hablaba de la tabla periódica. ¿Eh? Y estaño, son dos elementos que mezclamos y homogéneamente se mezclaron, o sea, no hay pedacitos por aquí de cobre, pedacitos por allá de estaño, no, están de forma homogénea. Y bebida de refresco. Aquí no puedo ver dónde está el azúcar, no puedo ver dónde está el colorante, no puedo ver dónde está el limón, que si fuese un Sprite seguramente hay limón. Lo mismo aquí con la naranja. Bueno, aquí el colorante está en toda parte, aquí igual el caramelo, el azúcar. Mejor si toman bebidas, aprovecho de decírselo. Vas a engordar y hace mal. Contamina mucho con sus botellas. Y eso, son ejemplos de mezclas homogéneas. Ahora, la mezcla heterogénea, entonces, ¿qué es? Es una sustancia que la componen sustancias puras, pero que sí las podemos distinguir entre sí a simple vista. Mire, aquí el choclo, la carne, el arroz, y así de fácil los puedo separar. Si pongo un colador, puedo tener aparte mi choclo, la carne, la papa y voy a tener un caldo al fondo. Puedo separar las cosas. La zanahoria, una mezcla heterogénea. Esto es diferente. Ejemplo de mezclas heterogéneas. Aquí claramente tengo fruta. Puedo ver dónde está el kiwi, dónde está la frutilla, el plátano. Mismo con la pizza. Aquí abajo tengo una mezcla homogénea, pero arriba tengo una mezcla de salame, aceituna. Uy, me dio hambre. Y eso es una mezcla heterogénea. Con los cereales con leche. Puedo colar al final eso. Aquí puedo ir separando piezas y de un lado puedo traer todos los salames, todo el pimentón, todas las aceitunas. Y el agua con aceite. ¿Se recuerdan que al principio les pedí hacer unas mezclas? O sea, en su cabeza, que son mezcla hipotética. Ahí tenemos una mezcla. No sé si se recuerdan, pero al mezclar aceite con agua, no sé si lo han hecho, pero el agua se va a quedar arriba, no, abajo, y el aceite se va a quedar arriba, que es más liviana. Y mientras que el agua es más densa, se queda más abajo. Eso es una mezcla heterogénea. Pueden hacer la prueba. Vayan a su cocina, poner un poquito de agua en un vaso, no es necesario poner mucho. Pueden poner unas gotas de aceite y se van a dar cuenta que a simple vista pueden ver dónde está el aceite y dónde está el agua. Es una mezcla heterogénea, pero diferente. Igual. Aquí veamos sustancias puras. Entonces, hemos visto que elementos. Ahora, en detalle, pueden ser elementos puros, o sea, formados por un solo átomo, como en el caso del oro, y también puede ser formado por moléculas. Recuerde, eso podría ser H2 o el agua H2O. Aquí tenemos otra molécula. Están juntas ahí, quiere decir que es molécula. Aquí están separados un átomo, otro átomo. Cuando dos átomos se juntan, esos son moléculas. Entonces, aquí, como son dos azules, son dos átomos iguales, unieron formando una molécula, pero sigue siendo del mismo elemento, del mismo átomo azul, lo llamaremos elemento azul. Es puro, de tipo elemento. Mientras que aquí, eso es puro también, pero es un compuesto. Tengo un tipo de átomo ahí, átomo rojo, digámoslo, y el átomo negro. Y esos son un tipo de moléculas también, igual que estas. Pero está compuesto por dos tipos de átomos diferentes. Las mezclas, lo mismo ahí.
Tengo un átomo, es más grande, más encima, azul, y un chiquito blanco. Aquí es una mezcla homogénea. Se mezclan y no los podría distinguir a simple vista en mi casa. Eso podría ser la masa de pizza. Un poquito de aceite aquí, un poquito de harina para allá. Y ahí como tengo esos dos átomos, el azul y el blanco, entonces hasta ahí me quedo. Y tenemos mezclas heterogéneas. Aquí sería mi caldillo, mi cazuela. Aquí tengo una molécula, aquí tengo otra molécula, aquí tengo un átomo solito, aquí tengo otro átomo solito. Los mezclo todos y es heterogénea. O sea que con todas esas cosas diferentes, además de ser una mezcla, los podría ver a simple vista en mi casa, sin necesidad de ocupar un microscopio. Ahora, les propongo un taller que es optativo, pero que les puede ayudar a integrar más lo que estamos viendo. Y además, bueno, siempre es rico comer una rica mayonesa casera. Y ahí nos dimos cuenta que en la casa hacemos química todos los días casi. Cuando mamá está haciendo una cazuela o no sé, tomen ejemplo de lo que van a comer o lo que comieron hoy y pregúntense, ¿eso es una mezcla homogénea o heterogénea o es una sustancia pura? Y ahí podrían aplicar un poco su materia. Y bueno, si preparan una mayonesa, responder a eso. ¿Qué característica observable de un coloide? Porque verán que las mezclas homogéneas existen unas que se llaman coloides. Investigan un poco. Creo que les voy a subir un video para ayudarlos a indagar un poco eso, pero es optativo, entonces no voy a insistir en que lo hagan o no, o que lo vean o no, pero me parece interesante, así que es libre elección. ¿Cómo veríamos una mayonesa al microscopio? ¿Cómo podría usted, cómo se lo imagina? Podrían dibujarlo, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí para ayudarlos un poco a responder a eso? ¿Qué pasa si dejo por mucho tiempo mi mayonesa? Quizás le ha pasado. Era rica la mayonesa, no la quería botar, pero se quedó en el refrigerador mucho tiempo y después de un rato hay algo que aparece arriba de la mayonesa. ¿Qué es? ¿Y por qué está aquí? ¿Y pasa lo mismo si dejo una masa de pizza en el refrigerador? ¿Considerarías que la mayonesa es un coloide y por qué? Después de estudiar un poco, ver, no sé, un par de videos en YouTube o de leer en Google lo que es un coloide, podrían responder eso. Si consideran que la mayonesa es un coloide. Pero ¿cómo te asegurarías de que investigaste en fuente de información confiable? Porque ya muchas veces he visto que me responden copiar-pegar de internet. Y como son muchos en hacerlo, las respuestas son iguales. Y es tan simple como ir en Google, a poner la pregunta, la primera respuesta que sale la copio y la pego. Pero como todos hacen lo mismo, ya yo veo que están sacando información de fuentes que no son siempre confiables. Entonces, ¿cómo usted se puede asegurar de lo que me está respondiendo es confiable, es una información fidedigna, real? ¿Cómo creen eso? Si lo pueden anotar cuando volveremos a clase, me gustaría enseñarles a ocupar mejor su computadores, Google, todo eso. Porque hay mucha información en internet y muchas veces no es certera, no es justa. 5. ¿Qué otros temas te gustaría incorporar en tu investigación? No sé, ustedes, ahí, ¿qué les gustaría observar más o estudiar, ahondar? Eso es optativo, pero me gustaría que lo hagan. Ahora, como resumen, les propongo copiar este mapa conceptual en su cuaderno. Y recuerden que anoten siempre las palabras que son más difíciles, los conceptos que no conocen de por sí,
O sea que no se van a recordar, anoten esas cosas en su cuaderno. Y bueno, un mapa conceptual siempre es muy útil para resumir la materia. Pueden complementarlo. Materia, sustancia pura. Sustancia pura, un elemento, por ejemplo, y todos los átomos son iguales. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hablado del oro. La pura puede ser un compuesto, que son moléculas iguales. Ahí puede complementar. Molécula es está compuesta por dos o más tipos de átomos diferentes. Eso es una molécula. Y, por ejemplo, hemos visto que el agua es un compuesto puro. La mezcla ahora, homogénea. Hemos visto que puede ser formada por átomos, moléculas mezcladas de forma homogénea, significa que a simple vista no los puedo distinguir, son homo iguales, parece todo igual lo que hay aquí adentro, mientras que en una mezcla heterogénea, a simple vista puedo separar lo que es un tipo de átomo o moléculas con otro tipo de átomo o moléculas, o sea, hetero diferente. Veo la diferencia en mi mezcla. Esto es un buen recapitulativo. Pueden poner un ejemplo ahí. Mayonesa, masa y pizza. O no sé, poner otras cosas que a usted le ocurre. Y heterogénea, por ejemplo, hemos visto la cazuela. Podría ser otras cosas como yogur con cereal o... Ahora, vuelvan a ver lo que respondieron al inicio de la clase y complementen su respuesta. Estoy segura que van a poder ver dónde tenían conceptos buenos y dónde tenían todavía unos pequeños errores conceptuales. Y es bueno siempre darse cuenta de sus avances. Y bueno, como les dije, ahora van a ir a Classroom. En la clase 5 pueden encontrar la actividad 5 que se llama clasificación de las sustancias. También lo pueden pinchar en este link para responderlo. Y así ver cómo van con sus aprendizajes. Recuerden que tienen una oportunidad para responder a eso. Así que es importante que tengan todos sus apuntes a mano, que estén listos, que hayan estudiado. Como tienen 2 semanas para hacerlo, les recomiendo realmente estudiar y tomarse el tiempo para hacerlo. Y para tener buenos puntajes para así sumar décimas. Recuerden que las actividades suman décimas. También aquí les puse un link de un video en su estudio donde van a volver a decir lo que acabo de decir yo misma sobre la materia, que puede ser sustancia pura, compuesto o elemento, una mezcla homogénea o heterogénea. Pero es nada más que eso. Y eso espero que le haya sido útil. Aquí está la tabla con los puntajes y las décimas correspondientes. Y feliz estudio. Hasta pronto. Chao.